Para este ejemplo dice que tenemos un cilindro provisto de pistón. Entonces ya saben, siempre que les hablen de que esté provisto de un pistón o que sea un cilindro émbolo, ya saben que viene involucrada la entalpía porque es un trabajo de frontera, básicamente. Entonces, un cilindro provisto de un pistón tiene un volumen de 0.2 metros cúbicos y contiene 0.75 de vapor a 0.4 megapascales. Entonces, de entrada, pues no nos dicen qué tipo de vapor es. Entonces, eso es importante, porque nosotros tenemos que saber qué tipo de vapor es. Entonces, se transfiere calor hasta que la temperatura es de 300 grados centígrados, mientras que la presión se mantiene constante. Determine la transferencia de calor. Bien. Pues aquí ya saben que como el cilindro no está bajo ningún movimiento elevado, pues consideramos que la energía potencial y la energía cinética son cero. Ahora sí. Bien, entonces eso nos deja como siempre con nuestra eterna ecuación del cambio en la energía, que es esta. Y como sabemos que tenemos trabajo de frontera, pues aquí pues nada más desarrollé como extra la ecuación que ya antes había desarrollado. Entonces eso equivale a tener una diferencia de entalpías, es decir, que la transferencia de calor en este caso está completamente en función de la diferencia de entalpías. Bien, entonces bueno, el problema nos dice que inicialmente se tiene un volumen de 0.2 metros cúbicos. Entonces, si tenemos 0.2 metros cúbicos, también creo que nos da la masa, ¿no? Entonces, si tenemos el volumen y la masa, podemos sacar el volumen específico. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso es hacer el 0.2 entre 0.75. Lo que les da, ¿cuánto? Ahí voy. .26. ¿Qué unidades son? Metro cúbico sobre kilogramo. Eso, sí, muy bien. Entonces, tenemos el volumen específico que son 0.26. Entonces, pues, tenemos dos datos importantes para buscar en las tablas. La presión y el volumen específico. Entonces, como siempre, si el volumen específico y la presión corresponden en alguna tabla, pues ya, con eso lo hicimos. Ah, se me olvidó abrir las tablitas. ¿Qué es? El Sengel, ¿verdad? Denme 2 segundos. Ahí está. Nos vamos a las eternas y horribles tablas. Hoy por fin ya, bueno, espero que hoy ya veamos calores específicos y ya con eso eliminamos la presencia de tablas. Tanto las ama. ¿Verdad? Es que lo que pasa es que el calor específico, eso sí ya, si bien sí se necesita tener un dato que es propio de cada material, que justamente se puede ver en esa tabla que estoy pasando, pero ya no requiere de andar viendo múltiple cantidad de datos, como las horribles tablas. Bien, tablas, aquí está. Vamos a suponer que empezamos a buscarlo de esta manera, ya sea como vapor saturado o como líquido saturado. Entonces nos dicen que tenemos una presión de 0.4. .4. Gracias. Entonces son 400 kilopascales. 400 kilopascales no está aquí. Sería 400 kilos. Es justamente aquí está. 400 kilos, esta.
Entonces ahora nos fijamos si el volumen específico corresponde. Y resulta que, según esta tabla, para 400 kilopascales se requiere tener un volumen específico en forma de agua, en forma de líquido, de 0.001. Creo, no tenemos algo parecido. Tenemos 0.26. Y luego en forma de vapor es de 0.46. Entonces, no es exactamente ninguno de los dos valores, ni líquido saturado, ni agua saturada. Entonces, ¿qué podemos concluir? El vapor húmedo. Correcto. Podemos concluir que es vapor húmedo. Entonces, como es vapor húmedo, porque justamente no corresponde este valor de B1 a ser un valor exacto, pero a esa presión está intermedio entre los dos volúmenes específicos. Entonces, si está intermedio, quiere decir que estoy dentro de los límites y, por tanto, estoy combinado. Entonces, recuerden que en caso de que yo me hubiera pasado, en caso de que este valor, por ejemplo, en lugar de ser 0.26, hubiera sido 0.5, por ejemplo, quiere decir que ya me pasé y entonces no es ni vapor saturado, ni líquido saturado, ni vapor húmedo. Por lo consiguiente, podría ser vapor sobrecalentado. Si me pasé por este lado, si me fui muy por abajo y en lugar de 0.001084, me fui muy por debajo, podría ser algo que llamamos en termodinámica líquido comprimido, que no es más que un líquido que ahora está bastante frío y listo para pasar de líquido a, en el caso del agua, pues a congelarse, a solidificarse. Entonces, que bueno, básicamente es agregar otro estado más, pero bueno, no los voy a hacer sufrir tanto con tantos estados. Solo para que lo consideren. Bien, entonces, como ya sabemos que estamos entre dos rangos, entonces podemos aplicar esto, que justamente recuerden que es la formulita de cómo se compone. Sabemos que el vapor, el volumen específico del vapor húmedo se conforma por una combinación de vapor en su forma de líquido saturado más X veces el volumen específico en su forma FG, ¿no? Que es la resta de la forma en gas y la forma en líquido. Bien, entonces, pues según esto, no es cierto, aquí me equivoqué, no es en su forma FG, es en la forma bueno, antes recuerden que pues aquí nos dice que el vapor en forma líquida es 0.001084, que es este que tenemos aquí. La X, que no la conocemos, y luego este de aquí. El vapor, en su forma de vapor saturado, el volumen específico es de 0.46242, que es lo que yo puse acá, este de acá. Entonces, lo que no, denme 2 segundos. Necesito corroborar algo nada más. Pues aunque no lo parezca, sí hemos visto bastantes cosas, ¿verdad? Muchos ejemplos. Sí. ¿Está buscando la fórmula de X, profe? Sí, la del volumen específico en función de las, ¿cómo se llama? Es que según yo es con FG. Ajá, yo también así lo tengo. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces ahí tengo un error en el problema ahí escrito.
Sí, dice, bueno, cuando despejamos X, quedaba como X es igual al volumen, El volumen en bueno, el que cuestión, bueno, tiene, total. ajá, menos BF sobre BFG. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Sí, ya decía yo, porque me acuerdo, la que sí me acuerdo por completo bien y la tengo en mente es la de las entalpías específicas y me acuerdo que es con FG. Ok. Sí, entonces ahí pues es FG, entonces ahí tengo un ligero error. Entonces, pues, ¿dónde dejé? Pues ahí habría que sustituir justamente el 0.46242 menos el 0.001084, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿dónde dejé mi pluma? Bien, entonces aquí voy a borrar esto. Quiere decir que esto sería igual, el más X, y sería 0.46242 menos 0.001084. ¿Sí? Sí. Entonces quiere decir que aquí abajo, por consiguiente, sería casi igual, exceptuando que aquí tendríamos otra resta, que es la de menos el 0.001084, que está restando ahí abajo de la división. Y ahora sí, entonces, ¿cuánto le sale X, por favor? ¿Lo podrían calcular? Sí. Profe, Dime. 5755. Sí, Punto 5755. sí. Sí, ¿Cuántos decimales utilizaron? todos los que vienen ahí. Ah, no, a mí me salió 57, 55, 37, 13, 56. Ok, es que yo utilicé un decimal más aquí extra. Y hay un poco de cambio. Un ligero cambio de 0.5755 con ese decimal extra me sale a mí 0.5756. Pero bueno, no importa. Entonces, pues aquí quiere decir que este ya no es el resultado. Y entonces esto es igual a 0.5756. Que bueno, al final de cuentas, pues está relativamente cercano al valor. ¿Alguien iba a comentar algo? yo, Dime. es que la fórmula que usted puso ahí es, arriba ya ve que pone X por B de FG, ¿no? Ajá. Y la que yo le decía, no sé si en donde, es que esa es de acuerdo a lo de calidad, ¿no? Sí, A sí, lo que sí. hizo. Es que la que yo anoté, que es bueno, que usted nos había dicho anteriormente, era el volumen 1 menos BF sobre BFG. Ajá. Y ahí está haciendo la resta arriba, ¿no? O sea, ¿o solamente la aplicó abajo? No, están las dos restas, son dos restas, ¿no? Una aquí arriba y otra resta acá abajo. A lo que yo me refería es que solo es una, ¿no? Sí, por el despeje. No, bueno, es que lo que pasa es que tú me estás hablando de la de X igual a B, en este caso 1 menos BF entre BFG. Ajá, ajá. Pero si la despejas es BFG por X más BF igual a B1, ¿no? Que es la original que teníamos. Ajá. Bueno, no importa. El punto es que como estamos utilizando la de calidad, acuérdate que BFG es igual a BG. Sí, que es lo de abajo, ¿no? Ajá. Ujú. Ok. Entonces, ¿hay alguna duda respecto de eso? No, No. ya no. Gracias. Sí. Entonces, sí, recuerda que aquí abajo el BFG es la resta.
que es justamente lo que a mí me faltó agregarle aquí. Vale, gracias. Sí, sí. Bien, entonces, pues tenemos 0.5755, 0.5756, está bien. Entonces, pues ya conocemos la X, y entonces si nosotros conocemos la X, pues también podemos conocer la entalpía en el estado 1, ¿no? Porque también por las tablas, así como sabemos en dónde nos encontramos, pues también podemos conocer la entalpía en ese estado. ¿Cómo? Pues de la misma forma, ¿no? Podemos conocer la entalpía ahora a la inversa. Yo ya encontré X a través de saber que estoy entre los dos estados y poner el máximo y el mínimo, por así decirlo, o la parte líquida con la parte en vapor, saturado, hacer la combinación de estos dos, sacamos que X vale eso, y ahora yo puedo irme a esa misma tabla, y ahora ocupar esta fórmula, que es muy semejante, pero ahora para las entalpías, para sacar la entalpía que tengo, o la entalpía que tiene ese sistema. Entonces, si nos vamos ahí a la tablita, si nos vamos a la tablita, aquí está, vemos que para 400K, aquí están las entalpías, vemos que HF es 604.66, que es acá 604.66, esta de aquí, y luego HFG es de 2133 o 2133.4. Entonces, 2133.4, aquí está. Entonces tenemos de esa misma la entalpía en forma de líquido saturado y en forma de la resta. Y entonces pues ahora hacemos lo mismo, ¿no? Ponemos HF 604.66 más X veces, pero X veces sabemos que es 57.57 y aquí 56. Por HFG, y HFG es 2133.4, 2133.4 kilojoules sobre kilogramo. Lo cual nos da un nuevo resultado que es $1832.64. bueno, en realidad ni siquiera está tan alejado. 1832.64 kilojoules sobre kilogramo. Entonces ahí está. Tenemos por el error que había cometido salió de 1829, comparado con 32, pues no está tan lejano. Sin embargo, pues hay que hacerlo adecuadamente porque esto no siempre va a pasar. Entonces, 1832.64 kilogramos. Entonces, ya con eso tenemos la entalpía en el estado 1. Nos faltaría sacar la entalpía en el estado 2. La pregunta es, ¿cómo la sacarían? Vean, aquí el problema nos dice que primero la temperatura, perdón, la presión se mantiene constante aquí. Entonces sabemos que la presión 2 por consiguiente es igual a la presión 1 y eso es igual a 0.4 megapascales, ¿no? Sí. Y luego nos dicen que la temperatura, o sea, se transfiere calor hasta que, quiere decir ese hasta que, estamos hablando ya del estado final, nos quiere decir que hasta que la temperatura 2 es de 300 grados centígrados. Entonces, nos están diciendo, si nos preguntaran la temperatura 1, ¿cómo sacamos la temperatura 1? Aunque no lo crean, es un valor dado. Pero ¿cómo se obtendría la temperatura 1? Pues con la que utilizábamos en la de los gases ideales, ¿no? Igual se puede así, ¿no?
Podría ser, pero el problema es que el vapor húmedo no se comporta como un vapor ideal. Ah, bueno. O sea, podría haber sido porque en este caso conoces P2. Bueno, ni tanto, porque sabes que las presiones son constantes, entonces eso Sí. nos quiere decir que habría que utilizar algo así como B1 entre P1 igual a B2 entre P2, ¿no? Entre T, las temperaturas. Porque como las presiones son constantes, pues algo así. Donde realmente la realidad es que no conocemos este todavía, y, pero sí conocemos este. En la realidad es que sí lo conocemos. Este sí lo conocemos. También conocemos la temperatura 2, este no. Pero en realidad T1 sí lo conocen. ¿De dónde creen que sale? Es que en la realidad es que ya con todo lo que hicieron conocen todo la descripción del estado 1. Acuérdense que siempre les he dicho que acompaña, sobre todo en vapores húmedos, en vapores saturados y en vapores, ¿qué combinación de dos cosas deben de tener? Fijas. Temperatura y presión. Exactamente, entonces si les Está dan en la tabla. Exactamente, en la tabla. Muy bien. La temperatura 1 es de 143.61 grados. Entonces, en caso de que algún problema se los pidiera, pues la temperatura es de 1 es de 143. ¿Por qué? Porque la presión que está fijando el estado, ¿no? 143 creo que 61 grados. Sí. Entonces, recuérdenlo. Siempre la presión o la temperatura fijan el estado. Entonces, de esa misma manera, como nos están dando la temperatura 2, yo ya tengo la temperatura 2, pero resulta que tengo un acompañante ya. Para el estado 2 tengo esta, la temperatura 2. Entonces, lo primero, pues, es ver, como yo tengo temperatura 2, pero el problema también me está dando la presión 2. ¿Por qué? Pues porque dijimos que se mantiene constante, entonces la presión 2 es igual. Yo tengo que ver si en la tabla hacen ese match. Es decir, que a 400 kilopascales yo tenga esta temperatura. Pero resulta inmediatamente que no es así, porque resulta que estamos justamente en esa, y resulta que ya habíamos dicho que a 400 kilos, entonces es 143. Entonces no hacen ese match, ¿están de acuerdo? Por lo cual, en el estado 2 ya podemos inmediatamente descartar que sea cualquier clase de vapor húmedo, líquido saturado o vapor saturado, porque no corresponde la presión con la temperatura. Entonces, pues, la siguiente es buscar esa misma combinación, pero ahora como vapor sobrecalentado. Entonces, ahora estamos acá. Buscamos primero que eran, ¿qué? 400 kilos, es decir, esto de aquí. Y la temperatura nos dicen que es de 200 grados, ¿no? Entonces sería esta de acá. Y pues resulta, no es cierto. Sí, es cierto, sí, ¿no? Sí. Entonces, tenemos justamente que aquí tenemos... 300 grados, profe. ¿300? Gracias. Entonces sería esta fila de acá. Entonces resulta que en el vapor de agua sobrecalentado, pues sí tenemos ese match, ¿no? Justamente tenemos el match de la temperatura con el match de la presión. Entonces, como las dos equivalen, pues entonces ya tenemos justamente los datos del estado 2. En este caso sabemos que el volumen específico, por ejemplo, es de 0.65489 metros cúbicos sobre kilogramo. Y la entalpía es de 3067.1. Entonces, pues ya, no está más que... como lo que estamos buscando es la diferencia de entalpías, justamente vemos que en esa combinación tenemos que son los 3067.1 que corresponden a ese estado, que es la entalpía específica. Entonces, en el estado 2 tenemos esto, y por fin, como ya habíamos obtenido la entalpía en el estado 1, podemos hacer sacar ahora sí
el calor, recordando siempre que las minúsculas significan entalpías específicas, ¿no? Entonces hay que multiplicarlo por la masa, que aquí se me pasó a ponerle la unidad que son kilogramos. Y entonces ahora sí, H2 pues son los 3067.1 que sacamos menos H1, que son los que habíamos calculado. Pero resulta que el resultado era 1832.64. Entonces aquí es menos 1832.64. 64. Gracias. 0.64 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, ¿cuánto les da esto? 925.84. Ok, gracias. Entonces, con eso tenemos que la transferencia de calor es de 925.84 kilojoules. Esto ya está en kilojoules, por eso estamos multiplicando por la masa. Entonces, con eso hemos calculado la transferencia de calor. ¿Alguna duda? No. No, ¿Todavía lo siguen pensando, viendo como súper ultra difícil? no, hoy ya me quedó más claro. Muy Más o bien. menos. Más o menos. Les falta practicar a ustedes. Mm. Ya casi queda su problemario. Ay, Bien. Como si no tuviera tanta tarea. Qué emoción. Sí. Digo, podríamos omitir el problemario y directamente pasar al examen. Sería mucho No, más está bien. Pero No, muchas no, gracias. no. mucho más fácil para mí. No, gracias. Aunque Pero ya no pasé. digo que era profe. prácticamente. ¿Mande? No dijo que era lo mismo prácticamente. Pues sí, de hecho sí, los problemas los seleccioné a hoc a lo que hemos visto. Bien. Bueno, nada más aquí, esto es un dato que no pide el problema, pero en caso de que el problema también nos pidiera otras cosas como la energía interna, por ejemplo, pues hay de dos, o la podemos sacar como directamente con las tablas, porque así sacamos H1 y H2, una forma de sacarlo a través de las tablas, porque están de acuerdo que así como pudimos encontrar H2 y H1, pues también pudimos haber encontrado U1 y U2, pero, aquí viene que, pues para eso habría que desglosar H, ¿no? Recordando que H, ya sea en su forma, voy a poner la forma mayúscula, pues H es igual a la energía más PV, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es desglosar la ley de la termodinámica de esta forma, que es como lo hacíamos antes. Y si lo desglosamos de esa manera, pues hay que encontrar W, el trabajo que hace lo de frontera. Pero pues bueno, en este caso lo podemos hacer a través de la resta de volúmenes específicos. ¿Cómo se saca los volúmenes específicos? Pues a través de las tablas. En este caso, por ejemplo, para el 2, pues el volumen específico es de 0.65489, que justamente es ese, 6548, y ahí me volvió un 9. Y los menos el volumen 1, pero recordemos que el volumen 1 pues era una combinación de vapor húmedo que nos daba 0.2666, ¿no? Entonces multiplicarlo por la masa, como está aquí, y pues bueno, eso nos da un valor en kilojoules. Y luego, pues, a la transferencia de calor, que eso es los 925 ahora, pues restarle eso, ¿no? Es decir, los 925.84 menos los 116.64. Lo cual nos da 809, sería, digamos, el resultado correcto, 809.2 kilojoules. Esto en caso, por ejemplo, de que ustedes se encontraran con una tabla en la que no tuvieran energía interna. De hecho, sí hay unas que estuve ahí hojeando el Wayland, y hay tablas que nada más les dan la entalpía y no les dan la energía interna.
Entonces recuerden que pues esto, a pesar de que están muy de la mano, pues justamente sirve para que en caso de que les den una u otra, ustedes puedan sacar cualquiera de las dos. Bien, entonces ustedes van a tener que hacer el mismo problema, pero ahora haciéndole a través de la energía interna, que no es mucha cosa. Ahora simplemente hay que sacar, hay que desglosar el mismo problema, pero suponiendo que no tienen eso, por lo tanto, pues hay que hacer lo mismito. De hecho, es exactamente lo mismito, hasta llegan aquí. En este caso, pues ustedes no conocen Q, es el que quieren hallar, pero sí conocen estas, porque lo conocen de las tablas. Entonces, este también lo conocen porque ya hasta les ayudé. De hecho, no cambia esto, solamente hay que sustituir el delta de las U's. Y entonces, lo que quiero que vean es que básicamente lo único que tienen que hacer es buscar en las tablas otra vez. Pero lo que quiero que vean es, claro que hay nada más que sacar la U1, que está en función de la calidad. Pero bueno, eso solamente tienen que buscar 2 veces en la tabla y hacer un cálculo. Entonces no es mucho. Y entonces si lo hacen ahora a través de la energía interna, pues para despejar Q, pues tendrían que hacer Q es igual a delta U más W. Donde W ya hasta les puse ahí el cálculo, nada más tienen que sacar U2 menos U1, donde U2 lo sacan directo de la tabla, que está del vapor sobrecalentado, y U1 pues lo sacan como sacamos la entalpía, igualito, todo es igualito. Entonces, lo que quiero que se fijen es que le hagan de un lado o el otro, no importa, de todos modos les tiene que salir ese valor de 809 aproximadamente kilojoules, ¿ok? Vale. Bien, entonces, pues así como siempre, en el orden, no es aparte, recuerden, es en el orden que está, debe de aparecer. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? No. Bien, entonces vamos a pasar ahora a este. Nada más aquí lo voy a dejar que había salido 925. Bien, entonces vamos a pasar ahora a este tema. Bueno, todavía no, a otro ejemplo. Este ejemplo es bonito, me gustó. Bien, entonces, sí, eso es como los que pondría en un examen tal vez. Ay, no. No está tan complicado. Bien, más o menos dice así. Dice un cilindro émbolo. Cilindro émbolo quiere decir que o tenemos ahí trabajo de frontera o entalpías ya de inicio. Y está cargado por un resorte. Se llena inicialmente con 0. Uy, ¿dónde está? Listo. Se llena inicialmente con 0.2 libras masa de una mezcla de líquido y vapor de refrigerante 134A. Quiere decir que tenemos, si nos están diciendo una mezcla de líquido y vapor, tenemos pues vapor húmedo, ¿no? Pero ahora no de agua, sino de refrigerante. Entonces es una mezcla de refrigerante 134A, cuya temperatura es de menos 30 grados Fahrenheit, con una calidad de 80%. Bien, entonces considere que el resorte se rige por la ley de Hooke, la superley de Hooke básica, con un coeficiente de rigidez de 37 libras fuerza sobre pulgada. El diámetro del pistón es de 12 pulgadas, ojo con eso. Bien, entonces eso básicamente les están dando todos los datos para el estado 1. Que son muy parecidos a los que vimos hace rato. La diferencia es que ahora les están pidiendo, en lugar de darles fija la presión, pues les están dando la temperatura. Bien, eso fue para el estado 1. Luego, para el estado 2, dice que el refrigerante experimenta un proceso que aumenta su volumen en 40%.
Entonces, pues, desde luego, si es aumentando el volumen, pues estamos ante un fenómeno de expansión y por tanto definitivamente tenemos ahí entalpía. Que nos piden calcular el volumen específico 2 y la presión 2 del refrigerante. Ok. Entonces, pues, en caso de que haya, como tenemos un proceso de expansión, como lo vimos antes en la teoría, pues de cajón sabemos que la presión 2 es igual a la presión 1. Siempre en estos procesos las presiones se mantienen constantes y las que tienen como libertad de cambiar para compensar el cambio, pues son las temperaturas. Entonces lo que va a cambiar es la temperatura, pero la presión casi básicamente se va a mantener constante. Básicamente hemos visto en todos los procesos de expansión de gases que la presión se mantiene constante, ¿no? Sí. Bien, lo cual es una ventaja, ¿no? Y pues ya tenerlo bastante en mente. Entonces aquí está mi super dibujo, obra de arte, de esto que después van a estar viendo ahí en los museos. Bien. Bueno, le queda un minuto a la conferencia, mejor de una vez la reiniciamos, ¿no? Por favor. Sí.